Eso, para que así si alguien no puede estar presente, puede ver después la grabación. Bueno, como ya... tienes que, Rafa, habilitarme para poder compartir la... ¿Está bien? Normalmente podrías... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla entonces? Sí, la podemos ver. Sí, sí. Vale, genial. Entonces, bueno, esta presentación yo la hice pensando en un grupo amplio de estudiantes y de distintas partes de América o quizás del mundo. Entonces, voy a hablar del sur de Chile, del sur y del centro de Chile, básicamente porque es donde mejor, más he trabajado, ¿cierto? Y también donde tenemos algunos ejercicios que podrían ser interesantes para ustedes, ¿vale? Pertenezco, como les contaba, a la Universidad Austral de Chile, al Instituto de Ciencia de la Tierra y soy profe en la carrera de Geografía y en el Magíster de Paleontología, ¿ya? En esta charla vamos a ver algunos datos de varias personas que han trabajado conmigo el último tiempo. Entonces quiero partir también agradeciendo a estas personas como a Alejandra Martel, a Leonora Jarpa, a Marjorie Hernández, que han sido estudiantes míos, pero que ahora ya se dedican a la paleo, ¿ya? Y a otras colegas que hemos trabajado en conjunto. Entonces, un aspecto interesante, importante considerar cuando nosotros tratamos de hacer reconstrucciones climáticas y también reconstrucciones paleoambientales, es que no podemos perder de vista el horizonte y la escala que estamos evaluando, ¿ya? Nosotros cuando observamos el paisaje, ya es una mezcla de las interacciones entre el clima, la vegetación, ¿cierto? Y los seres humanos, que somos un aspecto importante en la construcción de este paisaje, ¿ya? Así entonces, la fotografía, por ejemplo, que ustedes ven aquí, es un espacio o un territorio, ¿cierto?, transformado por la actividad humana. Y por ende, cuando tratamos de hacer climatología y paleoclimatología a partir de registros ambientales, siempre es un aspecto que nosotros tenemos que considerar, ¿cierto?, de qué manera los seres humanos estamos modificando este paisaje y somos parte de esto. Y la vegetación no responde directamente al clima como nosotros quisiéramos en un modelo matemático, ¿ya? Entonces, los seres humanos somos parte de esta ecuación y tenemos que integrarla. Un ejemplo bonito, y tomando en cuenta lo que decía Benjamín al comienzo de la clase, es que efectivamente los cambios del paisaje han sido muy importantes en tiempos recientes por la actividad humana. Esta es una imagen tomada de un paper publicado en Chile, ¿cierto?, por Lara y colaboradores, donde se hacen dos modelos de cobertura del bosque nativo, ¿cierto?, para el año 1550 y su comparación con la distribución del bosque nativo en el presente o hacia el 2007. Si ustedes se fijan, en el siglo XVI, aquí estamos, ¿cierto?, en el centro sur de Chile, ya al sur de Sudamérica, para el siglo XVI, una región que normalmente debiera ser boscosa, ya contaba con áreas, según los cronistas, desocupadas de bosque y ocupadas por praderas o matorrales, ¿ya? Eso habla de que ya existía para el año
1500 para el siglo XVI, ¿cierto? Una ocupación humana, ¿cierto?, en este territorio. Por el contrario, hacia el presente vemos que la distribución de bosque nativo ha disminuido principalmente en las zonas costeras de Chile central y también en las zonas andinas, ¿vale? Y que estas zonas han sido ocupadas por plantaciones forestales de pinos y eucaliptos que se ven en color pardo y cultivos, praderas y matorrales. Entonces, en este sentido, nosotros también podemos ver una intensa transformación del paisaje desde Chile central en comparación con la que está pasando hacia el sur, ¿ya? Asimismo, también esta transformación de la vegetación es importante desde las zonas costeras comparada hacia las zonas andinas, ¿ya? Pareciera ser que las zonas andinas, dada su... uno podría hipotetizar que dadas sus condiciones de ser zonas más remotas, ya para el acceso humano, podrían ser menos alteradas en el presente. Eso entonces vamos a tratar de entenderlo. Ustedes, me imagino, ayer vieron bien cómo funciona el clima en Sudamérica, pero en términos generales, en la parte sur de Sudamérica, nosotros tenemos dos elementos bien importantes, que son el anticiclón del Pacífico y la influencia permanente de los vientos del oeste, ¿ya? Y entonces el anticiclón genera estas condiciones secas en Chile central, ¿ya? O a las latitudes cerca de los trópicos, ya cerca del trópico, y hacia el sur, ¿cierto? Encontramos la influencia permanente de los vientos del oeste, ¿ya? Generando precipitaciones a lo largo de todo el año en estas regiones donde yo vivo, ya particularmente. Ahora, en esta transición que yo les mostraba recién, ¿cierto? Entre los 38 y los 40 grados de latitud sur, ya existe una transición entre lo que es la influencia del anticiclón y la influencia permanente de los vientos del oeste, ¿ya? Por ende, la vegetación actual ya responde a este gradiente de precipitaciones de manera muy interesante. Nosotros en Chile central encontramos el matorral esclerófilo o bosque esclerófilo, típico conocido como vegetación de tipo mediterránea, ¿ya? Allí hacia el sur entonces nos encontramos con los bosques templados que efectivamente van cambiando su composición o su ensamble de plantas, ¿cierto? Según se va haciendo más frío, ¿ya? Entonces el bosque deciduo y valdiviano son típicamente más cálidos, ya todavía muy lluviosos, y el norpatagónico y subantártico son todavía muy lluviosos, pero fríos. Lo mismo pasa con los bosques de altura, ya que son elementos fríos y típicamente acostumbrados a las nieves y a ese tipo de condiciones andinas, ¿ya? En la cima de las cordilleras nosotros encontramos plantas icónicas, ¿ya? Ustedes seguramente han escuchado hablar de los alerces o han escuchado hablar de las araucarias, ¿cierto? Este tipo de plantas son coníferas. Tengo un hijo chico, perdón. Son plantas como el ciprés, ¿cierto? La araucaria y el alerce. Son coníferas que viven en la cima de las cordilleras y que representan actualmente un refugio de la vegetación glacial. Ya estas plantas, ya que hoy están en la cima de la cordillera de los Andes y en la cordillera de la costa, ya representan refugios de lo que fue antigua distribución glacial de estas plantas. Entonces, en esta clase yo les quiero contar un poco cómo ha cambiado ya la historia del cuaternario,
Ya nos vamos a enfocar al cuaternario y a la última glaciación, ya, por un tema de escala y por también para poder hacer el nexo con la clase con Benjamín, ¿cierto? Siempre podríamos irnos al neógeno o al paleógeno, pero en verdad hoy día vamos a dejar esta clase enfocada hacia el cuaternario. Entonces, en la historia cuaternaria de los bosques templados del sur de Sudamérica, y uno podría replicar estos ejemplos al resto de Sudamérica, ha habido una influencia importante en lo que es las glaciaciones, la actividad volcánica y también la actividad de incendios, ya que son un elemento importante en la vegetación, ya al menos en estas regiones. Hoy les voy a enseñar una metodología que hemos estado desarrollando los últimos años que tiene que ver con hacer reconstrucciones cuantitativas del clima, ¿ya? Cómo nosotros podemos, a partir de registros biológicos o proxies biológicos como el polen, las diatomeas o los quironómidos u otros indicadores en lagos, por ejemplo, nos permiten hablar de precipitación o de temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente muchas veces se nos hace necesario poder comparar estos registros ambientales o estos registros paleoecológicos con tendencias de cambio futuro o con tendencias de otros indicadores paleoambientales, ¿ya? Entonces, las reconstrucciones cuantitativas nos permiten simplificar la varianza que tiene un registro polínico que puede tener muchas especies a lo largo del tiempo o el recambio de muchas especies a lo largo del tiempo, simplificarlo en una variable que pueda ser precipitación o temperatura. ¿Ya? En esta imagen que ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí hay una curva que representa al registro polínico para la transición glacial, ¿cierto? Posglacial, entre 13.000 y 11.000 años, comparado con isótopos de oxígeno, ¿cierto? Que es un buen indicador de temperatura. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces comparar las tendencias registradas por ambos tipos de proxies? Ahora, si tienen dudas, comentarios particulares, yo no tengo, Benjamín, problema que me pregunten. Leticia tiene una pregunta. Dígame. Sí, hola Ana, ¿cómo estás? Quiero preguntarte si los isótopos de oxígeno, que son registros de la temperatura, ¿es solo en el caso de estar trabajando con polen? Perdón, no entendí. Que quiero saber si los isótopos de oxígeno con los que trabajás salen del registro polínico, o si es una reconstrucción o no, eso que estás mostrando. No, en este caso es una comparación. En el registro de polen no hemos hecho, yo al menos no he hecho hasta ahora isótopos de oxígeno, no. Pero uno podría comparar, por ejemplo, con isótopos de oxígeno en otros proxies, ¿cierto? En diatomea o en foraminífero o en lo que está publicado. Ya ese es como, es en el fondo el objetivo. ¿Me entiendes? Gracias. Sí, sí, Vale. gracias. Súper. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros para poder hacer estas reconstrucciones? En que efectivamente nosotros tenemos que conocer la ecología de los organismos y sus preferencias ambientales en el presente. Y ese entonces es el concepto de conservación del nicho en que nosotros utilizamos para poder hacer estas interpretaciones, ya en el pasado. Entonces, tradicionalmente se ha hecho un enfoque cualitativo, que es lo que yo les mandé como a leer, ¿cierto? O sea, yo propuse un paper que es el que van a presentar más tarde, y en que se hace una interpretación de tipo cualitativa para interpretar las condiciones paleoambientales o paleoclimáticas, ¿ya?
porque hasta ahora el enfoque cuantitativo no ha sido muy desarrollado en Chile, un poco mejor en Argentina y bueno, en Europa, qué sé yo, ahí ya se ha trabajado bastante. Entonces, las reconstrucciones cuantitativas, ¿ciertas? Son procedimientos numéricos y en este caso nos permite detectar qué variable ambiental ya es la que está determinando la distribución de nuestro ensamble biológico. Por ejemplo, nosotros podríamos estar trabajando con polen, como les voy a mostrar yo, o bien con diatomeas, quironómidos, etcétera, ¿ya? Y asimismo podríamos nosotros tratar de reconstruir variables ambientales como temperatura, precipitación, salinidad, batimetría, por ejemplo, si estuviésemos trabajando con organismos marinos. Son una herramienta muy útil en paleoecología, ya que nos permiten, por ejemplo, como les contaba antes, tratar de reducir el número de variables a variables sintéticas como las climáticas, ya eso nos puede ayudar a mejorar la interpretación de la historia paleoambiental de una región, de un lugar determinado, ¿cierto? Esto nos puede ayudar también a entender procesos atmosféricos del clima del pasado. Y por otro lado, muy interesante, esto también permite validar proyecciones de cambio climático que nosotros tenemos a través de instrumentos o de modelos futuros, ¿ya? Entonces, hasta ahora, ¿cierto? En las proyecciones de cambio climático y en estos modelos, no se ha hecho, y eso es como yo los invito a ustedes que están estudiando o enfrentándose a estos nuevos desafíos, ¿cierto? A ver de qué manera los registros paleoecológicos o paleoclimáticos nos permiten validar estas proyecciones de cambio futuro, ¿ya? ¿Cómo se hace? A través de funciones de transferencia. ¿Ya? Nosotros, una imagen está tomada de Jaggins y Birk, que son como los que han comenzado en esta estrategia de reconstrucciones cuantitativas del clima, ¿ya? Nosotros tenemos un ensamble de datos actuales biológicos, polen, diatomeas, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos para esos mismos sitios variables ambientales registradas, como temperatura o, en este caso, pH, ¿ya? A partir de estas matrices se generan funciones de transferencia a través de distintos modelos, ¿ya? Ese modelo o función de transferencia se aplica al registro fósil que nosotros queremos reconstruir, ¿ya? Y esto entonces es un típico esquema del registro fósil de microfósiles, ¿cierto? En una escala de tiempo o de profundidad en que tenemos varias especies. Cuando aplicamos entonces la función de transferencia a este registro fósil, nosotros tenemos una reconstrucción paleoambiental de la variable deseada, ¿ya? Eso entonces un poco es lo que vamos a nosotros a ver un poquito más en detalle. Estos son las dos personas que yo les mencionaba, ¿cierto? Estos son dos artículos que se los dejo para revisar, ¿cierto? En esto, durante los 90, a principios de los 2000, en Europa existió como un boom de tratemos de reconstruir todo, pero la verdad es que es importante que nosotros tengamos una pregunta biológica o una pregunta que tenga sentido, ¿ya? Porque nosotros a la juguera estadística podemos meter lo que sea, ¿ya? Y eso entonces nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra pregunta de investigación, qué tipo de datos estamos buscando y qué variable es la que nosotros finalmente vamos a poder reconstruir. No sacamos nada, por ejemplo, diciendo que el pH, como trae aquí, que esto fuera un ensamble de polen, y que la variable que más determina mi ensamble de polen fuera, por decir algo, el pH del agua. Uno diría, ¿qué tiene que ver el pH del agua con la distribución de las plantas? ¿Ya? Entonces, efectivamente, es importante a la hora de diseñar estos tipos de investigaciones
aquí nosotros tener clara si estamos hablando ante un nuevo paradigma o una ciencia enfermiza. Son papers que sirven para la reflexión y para el pensamiento profundo de qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿ya? Algunos de los pasos para este tipo de reconstrucciones, lo primero entonces es tener un conjunto de datos robustos de organismos y de un ambiente amplio. ¿Ya? Es importante el largo del gradiente que nosotros queremos analizar. ¿Ya? Posteriormente, aplicar técnicas numéricas, modelos, ¿cierto?, apropiados que hagan esta relación entre los organismos y su ambiente. ¿Ya? Eso entonces permite evaluar el conjunto de calibración o set de calibración. Y tercero, entonces, aplicar este modelo a los datos fósiles, ¿ya? Para luego ser testeados y validados. ¿Ah? Entonces, comenzando, ¿cierto? Este trabajo me encanta de Marcela Tonello del 2009. Ella con su equipo de trabajo, ¿cierto? En Argentina muestrearon muchas muestras de superficie de suelos, ¿cierto? Para ver polen de superficie y eso entonces ver y evaluar precipitaciones, que es muy importante, ¿cierto? De este lado de Argentina, que va desde los 800 milímetros hasta los 100 milímetros, o menos de 100 milímetros en algunas regiones, y también donde tenemos un gradiente de temperatura importante desde el frío, las zonas más hacia el norte y el Atlántico. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cierto? Es el conjunto de datos lo que nosotros estamos evaluando. En el caso de Chile, e inspirada en el trabajo de Marcela, ¿cierto? Nosotros comenzamos a hacer lo mismo hace unos años y así tenemos entonces un set de muestras de lluvia de polen y para cada uno de estos sitios nosotros evaluamos el gradiente de precipitación y de temperatura, ¿ya? Y esto entonces, este conjunto de calibración va a ser aplicado como función de transferencia al registro fósil que se encuentra aquí, que se llama Lago Espejo, ¿ya? Estas son algunas imágenes en terreno, está Marcela, ¿cierto? También hicimos muestreo, ahora no lo voy a mostrar esos detalles, pero hicimos muestreo para diatomea, para quironómidos, por lo cual también colectamos columna de agua, temperaturas y variables físico-químicas y de nutrientes del agua. Ya hicimos muestreos estacionales, como en función de las diatos y de los quironómidos, entonces lagos que estaban lindos en el verano, en el invierno estaban congelados, y bueno, los ayudantes, aquí mi ayudante en clase. Ahora estamos en clase con los ayudantes en casa. Bueno, de los registros, ¿cierto? Lo primero que yo digo a mis estudiantes y a mis tesistas cuando comenzamos a interpretar cualquier tipo de dato que ustedes tengan, lo primero es hacer análisis exploratorios de los datos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, graficar. ¿Ya? No sacan nada ustedes con tener planillas súper numerosas de datos si no los han visto en el papel y no tienen los patrones generales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de esto nosotros tenemos que hacernos una pregunta biológica si es que estamos trabajando con organismos biológicos. ¿Ya? Si estamos, por ejemplo, como preguntaba Leticia, si estamos evaluando isótopos de oxígeno, bueno, ¿a qué está respondiendo el oxígeno, ¿cierto? Los isótopos de oxígeno en mi registro, ¿ya? Antes de meter los datos a la juguera estadística, ¿ya? Entonces nosotros en este gráfico tenemos un gradiente, ¿cierto? De altura desde los Andes hasta la costa. En Chile existe una cordillera de la costa, entonces tenemos además una depresión intermedia entre la cordillera de los Andes o cordillera principal
y la cordillera de la costa. Es así entonces que tenemos ciertos tipos polínicos, como los notofagus, ¿cierto?, que son muy importantes en los Andes, y tenemos los robles, que son más importantes en las zonas bajas, ya también del género notofagus, y así tenemos otros elementos, como por ejemplo las araucarias, muy importantes en los Andes, y las mirtáceas, como como la luma, la murta, ¿cierto?, el arrayán, ¿cierto?, son más importantes en la costa. Entonces ya nosotros podemos decir que nuestro set biológico actual está respondiendo a algo en el ambiente. Ya indirectamente podemos decir que tenemos araucarias en los Andes y tenemos bosques de olivillo, por ejemplo, Atoxicon, con mirtáceas, con ulmos, en las zonas más costeras. Ahora bien, tenemos nuestro set climático. Gracias a WorldClim ahora no hay problema, podemos extraer variables de precipitación, temperaturas, de donde ustedes quieran en el planeta. Ya no estamos solamente limitados a las pocas estaciones meteorológicas que los países pueden tener, ¿cierto? Sin embargo, recomiendo testear, ¿cierto?, los modelos satelitales o los modelos de WorldClim u otros, ¿cierto?, con las estaciones meteorológicas que ustedes puedan contar en sus territorios, ¿ya?, o en el área de estudio que ustedes están trabajando para ver la validez de estos datos. En el caso de, si nosotros comparamos el ensamble polínico con las variables climáticas, este es un análisis RDA, ¿cierto?, para evaluar el gradiente asociado a mi set de calibración. Podemos ver dos ejes principales, ¿cierto?, el 1 y el 2, ¿cierto? Y vemos entonces que en el eje principal, en el 1, se distribuyen los lagos andinos hacia la derecha del gráfico, y hacia la izquierda del gráfico encontramos los lagos más bien costeros, ¿ya? Y que este eje se asocia principalmente a lo que es la temperatura de invierno, ¿ya? Quiere decir que en este gradiente o en esta área de estudio donde tenemos concentrados nuestros ensambles de polen, ¿ya?, la variable que mejor representa o que mejor determina el tipo de vegetación es la temperatura de julio, y en segundo lugar, de invierno, perdón, y en segundo lugar la temperatura de verano, ¿ya? Las precipitaciones parecen ser tan importantes dentro de este área de estudio, ¿ya? Ahora, que ya tenemos decidido que es la temperatura de invierno, la variable que mejor representa a esta área de estudio, ¿cierto?, vamos a construir un modelo de calibración o una función de transferencia, ¿ya? Aquí hay varios métodos, ya el método que yo les voy a mostrar hoy día se llama WAPLS, ¿ya? Algunos de los software con los que se trabaja, ¿cierto?, en R, están los paquetes de Vegan, Analog, Rioja, etcétera, ¿ya? Si no están muy familiarizados con estos temas, me pueden escribir después, yo les voy a dejar mi correo electrónico, de todas maneras. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo funciona este modelo? ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a aplicar este modelo? ¿Ya? Al registro fósil. Nosotros entonces, ese es un lago, el lago Espejo, donde vamos a aplicar este modelo de transferencia. Este es el registro de polen del lago Espejo. El lago Espejo tiene, el registro polínico tiene 26.000 años. Ya llega entonces hasta el último máximo glacial. Ya este momento, ¿cierto?, fue cubierto por glaciares toda la cordillera de los Andes, y en Chile al menos la depresión intermedia estuvo libre de hielos desde Chiloé, o sea, desde estas regiones hacia el norte. Y así entonces nosotros podemos ver una secuencia de distintas especies que marcan condiciones frías, más templadas y más cálidas hacia
hacia el presente, ¿ya? Como yo les decía, las plantas y el registro polínico, probablemente ustedes no son botánicos, o si yo hablo de Hydrangea serratifolia, no tienen idea qué significa, ¿ya? Es una enredadera arbórea muy bonita, ya típica de los bosques templados, puede tener diámetros hasta, no sé, 50 centímetros en algunas ocasiones, ¿ya? Quiere decir que esto era un bosque muy denso, pero como de nuevo, ¿cierto? Las interpretaciones que podemos hacer son cualitativas, ¿ya? ¿Cómo simplificamos todas estas variables, cada una de ellas? Hydrangea significa cálido, medio lluvioso. Bueno, las mistáceas también son de ambientes más templados, ¿cierto? Y húmedos. ¿Cómo lo simplificamos en una variable climática? Es como nosotros vamos a aplicar este modelo de transferencia de temperatura. Quiere decir entonces, nosotros aplicamos este modelo de WAPLS al registro. Nuestro modelo tiene una performance regular, no tan buena, no tan mala, digamos. Este tiene una performance de 0,59, ya que es como relativamente bueno, con un error de 1 grado en los valores de temperatura de invierno, ¿ya? Quiere decir que lo que nosotros estamos modelando se encuentra bien en el rango de los 4 hasta los 7 grados Celsius, pero en los extremos es menos confiable el modelo de calibración. Eso entonces se aplicó al registro del lago Espejo, y esta es una curva propuesta, una hipótesis, ¿cierto?, respecto de cómo fueron las temperaturas desde el último máximo glacial hasta el presente. ¿Ya? Nosotros podemos decir entonces que durante el último máximo glacial hubo 4 grados Celsius durante el invierno en promedio, siendo que en el presente son 7. ¿Ya? Durante la transición glacial-posglacial, las temperaturas fueron más altas, en torno a los 10 grados durante el invierno, y entonces así tenemos registrado el descenso durante el Holoceno. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el periodo cálido medieval y la pequeña edad del hielo, que seguramente ustedes han escuchado. ¿Cómo podemos validar estos resultados? Ya, primero entonces, comparando con datos instrumentales, comparando con otras reconstrucciones, ya, y con distintos procedimientos. Por ejemplo, si comparo mi curva, esta tendencia de temperaturas del lago Espejo a nivel hemisférico con Antártica, ya podemos decir, bueno, las tendencias son similares. Ya obviamente los valores de temperatura no van a ser los mismos, pero las tendencias son similares, por ejemplo, para Younger Rías o para la Antarctic Curve Reversal y para la transición, ¿ya? Sin embargo, para el Holoceno pareciera ser que no. Con los registros marinos, estos son temperaturas basadas en alquenonas, que son organismos, o sea, moléculas que se estudian en organismos marinos y que efectivamente muestra este cambio de las temperaturas o el aumento de las temperaturas en torno a los 19 o 18.000 años atrás, ¿ya? Y entonces el descenso de las temperaturas hacia el Holoceno tardío. Voy a ir un poco más rápido porque ya estoy como en la hora. Finalmente yo quise comparar esto con la dinámica de fuego, ¿ya? Y el fuego entonces es un elemento importante en esta vegetación, en este tipo de ecosistemas ya templados, donde existe una estacionalidad en las precipitaciones, ¿ya? No sé exactamente en sus regiones donde ustedes están trabajando, pero cuando tenemos esta estacionalidad en las precipitaciones, inviernos lluviosos, por ejemplo, y veranos muy secos, tenemos influencia o hay una importante actividad de fuego, ¿ya? Y el fuego ha sido importante en este periodo. Por ejemplo, podemos encontrar aumentos de fuego en torno a los 16.000 años, en torno a los 12 y los 10.000 años. En este tiempo se asocia alta actividad volcánica
también en los Andes del sur de Chile y en Argentina, y una importante actividad de fuego para el Holoceno. Y ahí volvemos al comienzo, ¿cierto?, de mi presentación, en que efectivamente el fuego ha sido un elemento importante en los ecosistemas templados del sur de Chile y Argentina, la cordillera de los Andes, principalmente asociada a la actividad antrópica, ¿ya? Estas son registros de cicatrices de fuego en Araucaria, donde nosotros podemos ver que la actividad de fuego ha aumentado considerablemente después de 1800, ¿ya? Con las prácticas, por ejemplo, de los antiguos nativos de América, ¿cierto? Cuando introdujeron el ganado y luego con los establecimientos de las sociedades eurochilena, euroargentina, ¿ya? Sin embargo, si lo miráramos de nuevo a una mayor escala temporal, ¿ya? Este es el Parque Nacional Tolhuaca, donde yo les estoy contando. Aquí está el lago Espejo, a los 38 grados de latitud sur. Esta es la tesis de doctorado de Alejandra Martel. Nosotros vemos que comparando el registro de fuego hacia tiempos recientes, ¿cierto? Que vimos que aumentaba el fuego en las últimas décadas, ya, o cientos de años, vemos que efectivamente ha habido cambios en los patrones de fuego en los Andes y que efectivamente entre 1000 y 1500 años, entre los años 1000 y 1500, la actividad de fuego fue bastante mayor, ya, asociada a un SAM positivo. Ustedes ya conocen, supongo, de la clase de ayer, lo que es la variabilidad climática de Southern Annular Mode, ya esta fase positiva genera menores precipitaciones en el sur de Sudamérica y por ende mayor actividad de fuego y sequía, ¿cierto? Una sequía reforzada, también asociada a eventos niños recurrentes, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí tenemos dos elementos atmosféricos importantes que están determinando la recurrencia de incendios. Y ya para la guinda, ¿cierto? Tenemos una mayor actividad humana, ¿cierto? Registrada con una mayor cantidad de sitios o muestras arqueológicas, ¿ya? Pareciera ser entonces que los seres humanos aquí también están jugando un rol importante como agentes de ignición para el desarrollo de fuego en estas regiones. Para ir terminando, entonces la actividad humana es importante en este aspecto porque determina, ¿cierto?, que existan patrones de fuegos y cambio en la vegetación. Esta región de Chile y de Argentina también, porque en antaño no existían los países, ¿cierto? Este concepto de Chile-Argentina son muy recientes, 100, 200 años, ya para la escala que estamos estudiando, estas barreras no existen, estas barreras políticas. Para el pueblo mapuche, que es el pueblo que habitaba este territorio compartido entre Chile y Argentina, ¿cierto? En la región que yo les estoy contando, en la región de Purén-Lumaco, se han registrado más de 300, aquí tengo más de 100 porque hay miles de otros, cientos otros que han sido destruidos por la actividad forestal, de estos montículos que se llaman cuel, ya, y que algunos de ellos tienen incluso caciques enterrados, y que habla de la intensa actividad humana que ha tenido esta región durante el Holoceno tardío. ¿Ya? Estos cuel, aquí está el cuel tren, cada cuel tiene su nombre, ¿ya? Tienen edades de cultivo, de plantas cultivadas de 1200 años domini, ¿cierto? Por ejemplo, para maíz, pero incluso tenemos fechas de 2500 años antes del presente, lo cual es muy temprano, ¿ya? Donde habla de una importante actividad humana. Estos son en la costa, estas son terrazas de cultivo, camellones de cultivo enormes, ustedes los pueden ver desde el Google Earth, en las orillas del lago Budi, ¿ya? En que demuestra que la gente de la costa
estaba produciendo cantidades enormes de alimentos para alimentar a los que estaban combatiendo en la famosa guerra de Arauco en el siglo XVI. ¿Ya? Entonces, esta actividad humana no es despreciable a la hora de tratar de entender el paleoclima y cómo esto determina entonces nuestras reconstrucciones. Vale. Eso es como lo que les tenía que contar. Voy a dejar de compartir. Y bueno, Benjamín, me alargué un poquito. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues dejamos espacio para 5 minuticos de preguntas. Entonces no duden en levantar la mano o en el chat. Estaré leyendo también. Ana, bueno, lamento haber llegado tarde, vengo de otra reunión. Me sumé a la segunda mitad. Me encantó la charla, digamos, y me impresionó mucho esa última foto que mostraste, digamos, sobre estos actividades humanas. ¿Eso se llega a ver, digamos, en el registro polínico, digamos, así? Sí. La escala es tan grande como para verlo en el registro polínico. Impresionante. Exactamente. Sí, es impresionante. Nosotros, bueno, como también yo quería enfocar la clase a los aspectos más de paleoclima, como el objetivo de este curso, no me quise ir tanto en el rollo arqueológico, antropológico, que ha sido súper, no se puede despreciar. Ya ese es como mi mensaje también para ustedes, como cuando nosotros tratamos de modelar la naturaleza, siempre tendemos nosotros yo soy bióloga, pero también tendemos como a minimizar el impacto que tienen los seres humanos en el paisaje y en el clima. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que darle una vuelta, cambiar ese paradigma, porque efectivamente la actividad humana, tanto en Chile como en Argentina y en el resto de Sudamérica, es muy antigua. En Chile los sitios más antiguos están en Pilauco y Monteverde, tienen 14.000 años. Entonces, quiere decir que todo el país, todo el territorio que nosotros conocemos, el paisaje que nosotros conocemos, es un paisaje modificado por los seres humanos. De hecho, la selva amazónica ya se sabe, ¿cierto? Ya se ha estado publicando en los últimos años de que ha sido de cierta manera construida y que es por la actividad humana, y que este concepto de los bosques prístinos parece que ya está quedando obsoleto. Gracias. Carla, tiene la manita. Sí. Gracias, Ana, por tu presentación. Estoy maravillada con todo esto, es nuevo para mí. Yo trabajo más como en ecofisiología, entonces me es muy difícil imaginar y abstraerme también como de mi especialidad a lo que tú presentas. Y tenía dudas con las especies, como que siempre veo que en estos estudios utilizan como especies arbóreas como indicadoras. Y no sé si han trabajado, no sé, con especies anuales o otras especies que sean características, que tengan algunos rasgos funcionales importantes, por ejemplo, tolerancia al frío o algo así. Claro, sí. De hecho, esa es como la segunda pregunta que a mí me interesa muchísimo. Cuando en este set de calibración tenemos una variable climática como la temperatura de invierno, efectivamente aquí tienen que existir estos patrones ecofisiológicos que determinan que la temperatura sea el factor que permita que una especie se ubique en un lugar u otro. ¿Por qué principalmente mostramos especies de bosque? Porque, bueno, estamos en la región de los bosques templados y como el bioma lo dice, la mayor dominancia de este tipo de vegetación son las especies arbóreas. Ya, o sea, en el registro polínico, como a fósil, como en el actual, son los bosques los que determinan esta vegetación, y por eso esa región se llama región de los bosques templados.
¿ya? Ahora bien, hay elementos de bosque clave como las poáceas, que los pastos, que uno podría dentro de de la familia Poaceae, que es una familia muy grande, pero hay elementos interesantes como por ejemplo la quila, o como preguntaba Pedro recién, nosotros en los registros del lago Budi, Purén, esas zonas costeras donde hay una intensa actividad mapuche muy temprana, nosotros hemos registrado también polen de maíz muy temprano. Entonces, eso han sido, todavía no lo hemos publicado porque los arqueólogos como que no les gusta que a uno se meta desde la biología o la paleoecología a sus territorios, ya más bien arqueológicos. Pero por eso uno tiene que hacer buenas redes y estamos trabajando con arqueólogas y arqueobotánicas para poder responder esas preguntas en conjunto. Entonces, sí, hay plantas que, no todas las plantas lamentablemente dejan su huella en la palinología. Ese es el otro problema. Entonces, cuando nosotros estudiamos los registros fósiles, por lo menos yo entiendo el registro fósil como un ensamble de especies o de taxas polínicos o de diatomeas o de quironomios o lo que sea, ¿ya? El ensamble me habla de la vegetación, ¿ya? Y no es tan propio a pensar en especies particulares, ¿ya? Porque no todas las especies se representan de la misma manera en el registro de polen. Ya no es lo mismo un árbol a un grano de polen. No, la relación no es lineal. Entonces, en eso, por eso es muy importante evaluarlo a nivel del ensamble polínico. El conjunto de especies que son las que te aparecen. Y por eso este modelo que yo les comentaba, que es el que estaba usando el WAPLS, integra ese ensamble. Le da valores a las plantas que a veces tienen menos polen, contrastando con las plantas que producen mucho polen, ya para ponerlos en la balanza. Listo. Bueno, muchas gracias, Ana. Entonces, si les parece, igual podremos extender la discusión, la conversación después de los artículos, porque pues el artículo también está relacionado. Entonces, pues, bueno, pues me introduzco voy a, digamos, ya mismo presentar lo mío. Entonces, bueno, paso aquí. Listo. Listo. Entonces les voy a presentar en, espero, 20, 25 minutos temas que son de gran relevancia en los Andes y en general en Sudamérica, donde tenemos dos problemáticas ambientales muy, muy fuertes y crecientes en las últimas décadas que tengan que ver con cambio climático y con deforestación. ¿Vale? Entonces les voy a hacer un barrido un poco de la literatura científica reciente, porque realmente estudiar el impacto de la deforestación a nivel global es bastante reciente en los modelos climáticos, como lo vamos a ver. Listo, bueno, entonces yo hago parte de este programa, Ciencias del Sistema Tierra. Si quieren más información, pues está en la web. Listo, entonces, bueno, partiendo un poco de este postulado que más que calentamiento global, realmente tendríamos que hablar de cambio climático, ¿no? Porque involucra mucho más que un aumento o un mero aumento de temperatura de superficie. Realmente lo que vemos a nivel global es una serie de indicadores que están cambiando y que lo hacen, digamos, de manera consistente con el calentamiento global o con el cambio climático. Entonces, derretimiento glaciar, eso afecta mucho a los Andes, no es algo que vamos a ver realmente en los artículos dentro de una hora, pero sin embargo es el impacto más visible y más documentado que tenemos del cambio climático en los Andes realmente.
Bueno, y una serie de indicadores que ustedes seguramente conocen, como el aumento de las temperaturas en absolutamente todas las dimensiones, ecosistemas, compartimentos del sistema Tierra y migraciones de especies, ¿vale? Entonces aquí está el vínculo entre cambio climático y biodiversidad, un vínculo, el hecho de que pues reorganiza la abundancia y la distribución de muchas especies a nivel global y en particular en los Andes. Listo, entonces, por ejemplo, en Colombia, donde trabajo yo, no hay muchos glaciares, no es que sean una fuente de recursos hídricos como puede ser en los Andes o en Bolivia, por ejemplo, o incluso en Perú. Sin embargo, pues teníamos 350 kilómetros cuadrados, ahora tenemos solamente una décima parte, ¿vale? 90% desapareció, se derritió de manera termodinámica por el aumento de temperatura, y entonces en Colombia en menos de 50 años, pues desaparecieron 8 glaciares. Estos no se pueden ver más. Y los que quedan, 6, están en muy mal estado realmente. No estoy siguiendo el chat, entonces me pueden interrumpir si tienen preguntas. Listo. Entonces yo trabajo sobre todo con modelos de clima. Entonces ustedes vieron ayer muy seguramente con Clementine y con Giancarlo varios estudios de modelación. Realmente lo que les quiero mostrar, bueno, es que ahora tenemos modelos realmente del sistema Tierra, muy sofisticados, pero es muy reciente, o desde hace 2 décadas, que tenemos cambios de vegetación en los modelos y que por ende podemos estudiar cómo un cambio de bosque a no bosque, por ejemplo, influencia todos los flujos de energía, de materia y básicamente de clima. Más todavía todo lo que es ciclo biogeoquímico, ciclo de carbono, pues es todavía más reciente su incorporación en los modelos climáticos, ¿vale? Entonces les recuerdo, una celda, básicamente un modelo global de clima, puede ser cientos de kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros aproximadamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que los Andes está representado pues como muy a grosso modo, ¿no? Entonces, para los que conocen un poco, en Colombia hay 3 cordilleras. Los Andes se dividen en 3. Entonces, imagínense en un modelo de clima global a 150 kilómetros, pues en varias partes la cordillera es como un altiplano, básicamente, ¿sí? Entonces, esto genera pues muchas preocupaciones frente a la modelación robusta de los cambios de clima y sus impactos en los Andes y en Sudamérica en general. Bueno, entonces les voy a hablar básicamente de los efectos que tiene la deforestación sobre el clima. Para eso tenemos que considerar 2 categorías de efectos. Unos que realmente escuchamos mucho en los medios y demás, que cuando pues, se deforesta, sea porque estamos quemando madera o sea porque la estamos dejando descomponerse a lo largo del tiempo, pues después de esta deforestación se produce una emisión de gas de efecto invernadero, básicamente de CO2. Entonces asociamos la deforestación a una contribución neta al calentamiento global, ya que pues deforestación significa un flujo de una emisión de CO2 hacia la atmósfera. Sin embargo, pues yo trabajé mucho tiempo sobre esto. La segunda categoría de efectos, obviamente, ustedes se dan cuenta que cuando deforestamos, estamos cambiando los flujos, las características físicas de la superficie, ¿vale? Por ejemplo, lo que llamamos el albedo, es decir, la capacidad que tiene una cobertura para reflejar la luz solar. Cuando pasamos de un bosque muy oscuro a un cultivo de maíz brillante, pues estamos alterando
la energía de superficie, estamos aumentando este albedo. También la rugosidad del terreno, eso afecta los flujos de evaporación, los flujos sensibles de calor, y bueno, esto lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir si realmente en tal parte el hecho de reforestar o deforestar tiene un impacto sobre la temperatura y de cuánto. Es muy interesante volver un poco al IPCC de 2013, ¿sí? Entonces, este gran reporte de hace casi una década, donde pues es el grupo 1, entonces de Physical Science, y esta figura se supone que presenta cuál es el impacto sobre la deforestación futura para la temperatura. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tomaron 6 modelos, aquí tenemos 6 modelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y les pusieron un cambio de cobertura tal como lo esperamos en los próximos años, básicamente de deforestación tropical. Aquí vemos la diferencia en fracciones de pastizales y de cultivos que aumenta en los trópicos, es la tendencia que tenemos hoy en día. Se deforesta en los trópicos para poner cultivos y pastizales, ¿ok? Y no tenemos tendencias muy claras, incluso tenemos un poco de reforestación en las naciones de las latitudes medias, ¿ok? Entonces ponen eso en los modelos y miran los cambios de temperatura observados o simulados. Cuando es gris, significa que no hay cambios significativos según el autor, ¿no? Entonces, pues les dejo decirme algo sobre el patrón que da este cambio de cobertura. No tenemos. Es decir, deja esta sensación el IPCC en 2013 que la deforestación no tiene impacto sobre la temperatura a nivel global, o que los modelos no son capaces de simular su impacto, ¿sí? Pueden ser una cosa o las dos. Entonces, realmente desde 2013 eso causó mucha efervescencia y mucha parte de la comunidad científica trabajó en evaluar realmente con modelos, más incorporación de datos y demás, a ver el impacto real de esta deforestación. Y más allá de la temperatura global, que no es necesariamente el impacto más grande que puede tener la deforestación sobre el clima. Entonces les voy a mostrar algunos resultados, pero antes hay que entender bien esto, esta categoría de impactos físicos que tiene la deforestación, al contrario de impactos químicos como el hecho de emitir CO2. Básicamente hay que entender 3 propiedades principales de los bosques. Primero, son oscuros relativamente con otras coberturas, es decir, que almacenan energía solar y reflejan poco comparado con una tierra deforestada, que tiene un albedo, una reflectancia más alta. Eso es uno, que tiene impacto sobre la temperatura. Luego, los bosques son transpirantes, ¿vale? Pues, tienen canopea, intercambian con los tomatas una cantidad de agua con la atmósfera y es una categoría de cobertura que intercambia mucha agua, ¿vale? Almacena mucha agua y también intercambia. Eso tiene un impacto sobre la temperatura, porque cuanto más, es como nuestro cuerpo, cuanto más transpiramos, más nos enfriamos, ¿ok? Y rugosos, es decir, que presentan obstáculos para los flujos de viento o las circulaciones, y eso también hace que se aumenta el intercambio de energía con este tipo de cobertura con respecto a una tierra, un pastizal, digamos, que no intercambia mucho. Listo, entonces, pues los científicos intentaron un poco cuantificar esto, ¿vale? Entonces, los efectos biofísicos de la deforestación y los efectos químicos de la deforestación. Y la suma nos da el efecto neto, ¿vale? Entonces, hicieron eso en modelos climáticos. Entonces, cortaron, sin
cortaron todos los árboles en el mundo, en el modelo, obviamente, sin cambiar las concentraciones de gases de efecto invernadero, solamente cuál es el impacto de cambiar estas características físicas del suelo. Y miren que no es homogéneo. En los trópicos, cortar árboles significa cortar bosques muy transpirantes y por lo tanto, si cortamos esta capacidad que tiene el suelo para evaporar, para enfriarse, pues obviamente vamos a calentar mucho. ¿Vale? Entonces la deforestación en los trópicos tiende a calentar la atmósfera o la tierra porque estamos cortando esta capacidad para evaporar, para transpirar agua. Pero miren, aquí en las latitudes altas, medias, tenemos azul, es decir, enfriamiento. O sea que una deforestación ahí enfriaría el clima. ¿Por qué? Pues imagínense un mundo con mucha nieve. Si ven por arriba unos árboles con mucha nieve, todavía es muy oscuro. Pero si ustedes cortan estos árboles y ponen pastizales, la nieve se va a esparcir muy bien y va a ser como un espejo para la radiación solar. Es decir, se va a enfriar demasiado. Y eso es el efecto predominante allá. ¿Listo? Entonces, de un punto de vista climático, nos podríamos preguntar si realmente reforestar en estas áreas se puede presentar como un proyecto de mitigación climática. Pues no, no desde este punto de vista, porque reforestar ahí significa calentar el clima. ¿Okay? Puede tener muchos otros servicios ecosistémicos, pero no el de mitigación climática. Hay dos personas, Carla o Leticia. Sí, no sé si Carla estaba primero. Creo que dejó No, creo que quedó desde la pregunta anterior. Listo, dale, Leticia. Bueno, ok. También en esto estás contando, que está buenísimo, porque la verdad que nunca lo había pensado así. ¿Cómo se hace en esta cuestión para separar? Porque ayer vimos que esto es un sistema climático interconectado, entonces está buenísimo esto que vos decís de los efectos contrastantes en una región y en otra, que quizás no sería bueno reforestar en estos lugares donde la disminución de bosques va a aumentar el albedo. ¿Cómo se hace para combinar estrategias que tengan en cuenta que el clima está interconectado? Porque me parece que está bueno verlo así como lo que pasa en cada región, pero que no es tan simple, porque todo está interconectado, entonces como que me pongo contenta, pero entro en crisis también, porque es difícil manejar tanta complejidad. Claro, bueno, obviamente un bosque no es solamente un instrumento de mitigación climática, aunque se ha presentado muchas veces de manera muy abusiva de esta manera, y un bosque es muchísimo más que eso, sobre todo un bosque tropical, es biodiversidad, es polinización, es medicina, es belleza escénica, bueno, es un montón de servicios ecosistémicos. Aquí les presento una sola dimensión sobre la cual existía una incertidumbre. Ahora, desde hace una década existe satélites muy a alta resolución, con lo cual tú puedes en tu región, digamos, extraer o incluso prever que si vas a cambiar este ecosistema de tal categoría de cobertura a tal otro, vas a obtener tal cambio en evapotranspiración, temperatura, de pronto escorrentía y demás. Si lo haces a una escala un poco más grande de país, pues tienes que contar con un modelo climático, ¿vale? Porque hay muchas retroalimentaciones e incluso proyectos de reforestación han podido presentar, digamos, disminución de escorrentía y básicamente sacarle el agua a comunidades, ¿sí? Entonces toca también integrar la variable climatológica y toca ver en qué escala. Si es realmente un pixelito muy pequeño, puedes utilizar satélites. Si es país,
más un modelo regional de clima. Creo que Verónica tenía una pregunta. Gracias. Sí, ¿qué tal, Benjamín? Una preguntita con respecto a esta figura que mostrás las anomalías de temperatura. ¿Cómo hicieron, que me perdí, me parece, cómo hicieron la atribución que estas anomalías de temperatura se relacionan con la cobertura vegetal? ¿Cómo hicieron la atribución a eso? En Es mi eso, pregunta, ¿se entendió? sí, en esta gráfica, en este mapa, ¿cierto? Aquí que muestro. Es tu Sí. pregunta. Listo. Entonces, ahí lo que hicieron es una simulación normal del clima por defecto con el modelo climático, y luego lo que hacen es cambiar todos ¿cómo se dice? Plant Functional Traits. Bueno, las categorías de cobertura de bosque hacia algo que no es bosque. Por ejemplo, pastizal. Entonces, hacen una simulación, la misma, donde cambian todos los bosques en pastizal. Y miran qué hace el modelo. Y la diferencia entre estas dos simulaciones te da el impacto sobre la temperatura de este cambio de cobertura. ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Era eso la pregunta? Incluso les voy a mostrar, podemos atribuir a qué fenómeno exacto. A Pedro, dale. Bueno, aprovecho yo también un poco siguiendo la línea de lo que te preguntó Leticia, digamos, y también un poco lo que preguntaba Verónica, es si está hecho el experimento al revés, digamos. Recién te escuchaba comentar esto de la importancia de la imagen de los árboles en la cultura, de la hermosura, y está en estas tendencias de forestar donde hay pastizal, digamos. Entonces me preguntaba si este experimento, que es cambiar los bosques por pastizales, está hecho también cambiar pastizales por bosques como a escalas globales, digamos. Hay otras, viste, siempre aparece alguno de tratar de forestar, digamos, los desiertos masivamente, digamos, son gente muy original. Sí, eso es un tema también bastante polémico. Lo que te puedo decir es que en la literatura científica se ha hecho mucho menos experimentos de reforestación y su impacto sobre el clima que deforestación sobre el clima, ¿sí? Los científicos son un poco pesimistas, digamos. Entonces, incluso yo hice la revisión para el IPCC, el reporte especial sobre cambio climático y tierras, y encontramos 5 a 10 veces menos estudios para la reforestación. Se puede hacer, es muy polémico, lo digo porque hay un artículo que se publicó por Bastin et al. 2019 en Science, donde básicamente reforestan sábanas, ¿sí? Básicamente el hotspot de reforestación se sitúa en los llanos colombianos. Pues para los que son colombianos aquí, reforestar a la lata los llanos colombianos es una herejía ecológica, y pues es un lugar donde realmente no hubo muchos bosques como los entendemos así en la historia. Entonces, no es que funcione. Y además, este artículo dice reforestar también en estas partes donde obviamente sabemos, y es muy robusto en los modelos y en los satélites, que reforestar ahí calentaría el clima, ¿sí? Entonces, este potencial de reforestación existe, pero la literatura es constante en eso. Evitar la deforestación tiene muchísimos más servicios ecosistémicos, incluso climáticos, que tener que reforestar, ¿sí? Entonces, la prioridad siempre es evitar la deforestación. Listo. Bueno, continúo porque vamos un poco tardecito. Listo, entonces estaba presentando los efectos biofísicos, que no son tan homogéneos como los efectos químicos. Poco importa dónde deforestamos en el mundo, va a aumentar el CO2 en la atmósfera, ¿vale? Las emisiones humanas debidos a la deforestación es el 10%, ¿vale? 10 a 15%, el resto es debido a combustibles fósiles. Entonces es sustancial el efecto de la deforestación sobre
las concentraciones de carbono. Pero en general, deforestación tropical es calentamiento, más sequías, menos humedad del suelo. Eso es muy constante en la literatura. Bueno, como les decía, aquí vemos una figura de el cambio de temperatura en función de la latitud. Entonces aquí estamos en los trópicos, donde muestro, y aquí estamos en las regiones más boreales. Deforestamos en los trópicos, aumento de temperatura. Deforestamos en las regiones boreales, reducción de temperatura. Eso es un artículo de Davan de Noble. Y el mecanismo que es predominante en las regiones boreales es este albedo, ¿no? Por la presencia de nieve. Mientras que en los trópicos es todo lo que es cambio de rugosidad y de eficacia de evaporación. Es decir, básicamente el cambio de evapotranspiración es el que predomina en este calentamiento tropical después de deforestación. Entonces, como le decía, voy a pasar un poco más rápido. Contribuí al reporte especial, donde me invitaron en una sección. Es un proceso súper engorroso, ¿no? Hay 2 drafts. Ustedes tienen que, si lo tienen que hacer en un futuro, responder a comentarios. Yo tuve 200 comentarios. Uno tiene que contestar comentario por comentario con fuentes científicas, añadir cosas, revisar. La idea nuestra era hacer una revisión cuantitativa de los impactos de los cambios de cobertura sobre la temperatura en función de la región, que sea boreal, templada, tropical, y los circulitos aquí muestran estos efectos biofísicos. Ustedes ven que en los trópicos la literatura muestra más bien un calentamiento después de deforestación y efectivamente una disminución de temperatura en las regiones boreales después de deforestación, ¿vale? Aquí ampliamos realmente y veamos un poco qué dice toda la literatura desde los años 90. Y ven que aforestación, por ejemplo, o reforestación son las cruces. Ven que las cruces pues son bastante escasas, como lo decía a Pedro. Bueno, entonces ampliamos. Yo también participé en investigaciones que voy a presentar un poco más rápido, para mostrar que incluso a nivel climático, deforestar no es solamente cambiar una temperatura global. Hay muchos otros impactos que son de gran interés para los Andes y para Sudamérica, ¿vale? Hay impactos regionales, locales, sobre el ciclo del agua, sobre los vientos, sobre el carbono, sobre eventos extremos, y en todo eso, pues, hemos contribuido a la literatura. Aquí un ejemplo que nosotros hicimos con 5 modelos climáticos, donde pues miramos en las regiones donde llueve más en el mundo, que son las regiones de monzón. Hay 8, no es solamente India, Sudamérica también tiene una región de monzón, seguramente lo vieron ayer con Giancarlo. ¿Qué pasa? Pues hicimos el mismo ejercicio, ¿vale? Con modelos más sofisticados, y vimos cuál es el impacto que tiene la deforestación futura sobre, aquí vemos la precipitación monzónica, ¿vale? Durante el periodo de monzón. Entonces, en Sudamérica vemos en general que es rojo, ¿vale? Lo que significa que la deforestación reduce la precipitación de manera significativa, sobre todo en regiones de gran intensidad hidrológica, ¿vale? Bueno, aquí no voy a detallar realmente. Lo que muestra es un poco los resultados por región monzónica, y vemos que en Sudamérica, realmente lo que significa eso, lo traduzco rápidamente, es que si tomamos en cuenta solamente cambio climático, en las proyecciones, en América del Sur se va a aumentar la precipitación, pero cuando tomamos en cuenta además la deforestación, se invierte esta tendencia y vuelve a ser una tendencia hacia sequías. ¿Okay? Entonces, los cambios de cobertura del suelo pueden influenciar sustancialmente las proyecciones futuras de precipitación.
sobre todo cuando vamos a nivel mucho más local, ¿vale? A nivel muy global tenemos 1%, 2%, pero puede ser 30% de la proyección futura de precipitación que cambia cuando tomamos en cuenta estos cambios de cobertura. Entonces toca tomarlo en cuenta si ustedes hacen hidrología. Aquí les pido toda su atención porque es un estudio que me parece absolutamente fascinante de unos investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia. Miren estas dos gráficas, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron dos masas de aire corrientes comunes en Sudamérica. Y aquí vemos entonces una que parte del Atlántico tropical y que va hacia Chile, por ahí. Y otra del Atlántico tropical sur y que va hacia Colombia. Y lo que hicieron es medir la precipitación que se daba o que tenía, el agua que tenía la masa de aire a lo largo de su trayecto desde el océano hasta su punto final. Y son estas gráficas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge del Atlántico la masa de aire y pasa encima del bosque amazónico, se carga en agua. Se carga en agua. Aquí. Espera, Gonzalo, te voy a hacer el micrófono, o si lo puedes cerrar. Gracias. Entonces, cuando pasamos encima del bosque amazónico, las masas de agua se cargan. Las masas de aire se cargan en agua. Cuando sale el bosque amazónico, que es esta área gris, aquí, este trayecto, se descargan en agua. Igual pasa para esta masa de aire que va hacia Colombia, ¿vale? Entonces, aquí todavía no está en el trayecto rojo en el bosque amazónico, entonces no tiene mucha agua. Cuando va encima del bosque amazónico se carga en agua y no linealmente, se carga en agua exponencialmente. Eso es lo que muestra la figura. Esto tiene muchas implicaciones. Eso significa, por ejemplo, que cuando hay fuegos, quemas en Brasil, que hemos visto hace 1 año, 2 años, esto impacta el ciclo hidrológico hasta en Colombia. ¿Por qué? Pues porque imaginemos que deforestamos aquí, pues se quedan sin cargar en agua las masas y entonces llega a Colombia con, no sé, la mitad de la precipitación. Y hay mucha agua de los páramos en Colombia que depende de lluvias que pasaron encima del bosque amazónico. Es decir, que el tema amazónico es un tema continental por el ciclo del agua. Tenemos efectos de la deforestación amazónica que van hasta 5.000 kilómetros de distancia. Lo que pasa en Brasil nos afecta en Colombia. Lo que pasa en deforestación colombiana de pronto les afecta a los chilenos, y etcétera. ¿Vale? Este artículo es bastante importante y es reciente, entonces esto muestra toda la complejidad del ciclo del agua, que es pues, un oro azul realmente en toda la región y donde la deforestación tiene un impacto importantísimo. Bueno, esto no lo voy a presentar. La deforestación también afecta los stocks de carbono. Vemos que en los límites amazónicos donde se deforesta realmente pasa de ser un sumidero de carbono a ser una fuente de carbono por la deforestación. Entonces hay áreas enteras en los trópicos que se vuelven sumideros de carbono por la deforestación. También vimos, nosotros hicimos el estudio con extremos climáticos. Una cosa es que ustedes estudien la precipitación que cambió después de un cambio de cobertura. Otra cosa es estudiar los extremos. Es muy posible que la precipitación no cambie mucho, como aquí 8%, pero cuando ustedes miren un poco las inundaciones o cuando miren las sequías, tienen impactos que van de 2, 3 veces el impacto promedio. ¿Vale? Entonces, siempre mirar también los extremos de precipitación, sean altos o sean bajos, sequías o inundaciones.
Entonces la deforestación afecta más eso. Nosotros hicimos un ejercicio también con el modelo que seguramente Clementín les mostró, WRF, modelo utilizado por numerosos institutos meteorológicos a través del mundo, que tiene una comunidad de 30.000 usuarios, muy utilizado, y nos damos cuenta que para precipitación, pues realmente el efecto del land cover change, de deforestación, puede ser hasta igual que el efecto del cambio climático, ¿vale? Aquí en la costa colombiana, pues son opuestos, pero a veces pueden ir en el mismo sentido. Si yo les muestro, por ejemplo, en la Guajira colombiana, que es casi un desierto con bosque seco tropical, se adicionan, ¿sí? Entonces el cambio climático va a secar más la Guajira es por acá, ¿no? Y la deforestación del bosque seco tropical todavía seca más. Entonces se adicionan estos factores para, pues digamos, tener impactos realmente muy grandes. Eso significa a la reversa que reforestar o evitar la deforestación tiene un montón de efectos positivos sobre el clima local. Bueno, eso es algo que veremos en el artículo que nos presentarán más adelante. Hay una pregunta que todavía no está resuelta y que tiene mucho impacto en los Andes. Y es si realmente el cambio climático es más fuerte cuando subimos en altitud. Esto no está claro, pueden mirar revisiones. Aquí hay una tabla, pues básicamente hay patos, ¿no? Aumentos con elevación, disminuciones con elevación, depende de la región. Entonces realmente no está claro. Y eso tiene mucha importancia para la biodiversidad. Si no sabemos exactamente si el cambio climático es más fuerte en términos de temperatura o ritmos de temperatura y de precipitación a 3.000, 4.000 metros, pues ¿cómo vamos a saber exactamente cómo la distribución y abundancia de la vegetación va a cambiar, de la fauna? ¿Sí? Entonces eso es algo también que hay que pensar en los proyectos a futuro entre cambio climático y biodiversidad. Nosotros con WRF pues mostramos que hay un ligero aumento del calentamiento con la altitud, pero no es tan claro para la precipitación, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es un objeto de investigación a futuro de manera segura. Listo. Bueno, entonces hay una inadecuada representación de coberturas en América del Sur. Resumo un poco. Se hicieron para el modelo regional climático WRF con parametrizaciones de latitudes medias, ¿sí? Entonces, básicamente es un modelo de Estados Unidos. Entonces, se ha validado sobre todo en ecosistemas, en regiones de Europa, Estados Unidos, etc. Entonces, en los trópicos, pues, puede dar respuestas que son muy raras, ¿vale? Entonces, yo vi un artículo incluso de Giancarlo y Clementín y obtenemos exactamente lo mismo. Deforestamos la Amazonía colombiana y, milagro, enfriamos el clima. Y eso es el modelo que utilizamos muchos. El IDEAM, para los que son de Colombia, el Instituto Meteorológico, utiliza WRF para prever temperatura. Obviamente es para meteorología, entonces 1 o 7 días es válido, pero para 20 años y demás, difícil. ¿Qué pasa? Pues obviamente contradice absolutamente todas la literatura, la observación y los otros modelos, ¿sí? Realmente que después de deforestación muestran un aumento de temperatura, los satélites también, bueno, todos, pero WRF no. Y eso, indagamos en eso y nos damos cuenta que las categorías esas de cobertura no son adecuadas para representar, digamos, los pastizales de Colombia tropicales y los bosques, ¿vale? Magnifica demasiado el albedo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Eso tiene un impacto y la deforestación, podemos decir que según este modelo, enfriaría, lo que sabemos que no es cierto. Entonces, hay mucho que hacer para todavía mejorar los modelos en Amazonía y en Sudamérica en general. Bueno, a ver si termino. Sí, les quería hablar un poco, darle esta noticia de que la semana pasada salió el reporte IPCC-IPBES. Entonces, básicamente los dos grandes entes internacionales que trabajan sobre biodiversidad y sobre clima se juntaron y hicieron un reporte conjunto bastante interesante. Yo fui invitado a revisarlo, entonces es realmente un súper trabajo. Les doy tres resultados candentes de este reporte conjunto. Realmente reducir la deforestación y la degradación es prioritario tanto para biodiversidad como para cambio climático. Ellos abogan incluso desde la investigación a eliminar subvenciones a deforestación, a sobrefertilización, a sobrepesca, a combustibles fósiles, ¿sí? Y ven un poco todas las soluciones que tanto le sirven a la biodiversidad como al cambio climático, ¿sí? Pero también ven soluciones que se presentan como positivas para el cambio climático, pero que en realidad son bastante catastróficos para la biodiversidad. Y eso existe. El ejemplo que les di de plantar árboles, como decimos en Colombia, la lata, en monocultivos o con especies exóticas o en ecosistemas que no han tenido bosque, claramente, pues el reporte menciona todos los estudios que dice que eso afecta no solo la seguridad alimentaria, sino la biodiversidad, que incluso a largo término estos eucaliptos o pinos no necesariamente tienen incluso una mitigación climática efectiva. Se puede servir como un pretexto para la conservación ambiental y desplazar comunidades enteras, lo que, digamos, empeora todavía más digamos, el conflicto de tierras en estos países. Listo. Bueno, eso lo veremos esta tarde en la discusión, cuáles son los desafíos científicos para mí en los Andes y América del Sur, pero dejo aquí para sus preguntas y luego el break. Listo, entonces si tienen preguntas, no duden en hacerlas y tuve que acelerar un poco al final, pero... Martina. Sí, ahí estoy. Bueno, una pregunta más rápida quizás. El tema de escalas temporales no me quedó muy claro en cuanto a estos modelos. Benjamín, cuando contabas todo esto de los efectos de la deforestación en función de las latitudes, ¿no? La deforestación en el Ecuador, cerca del Ecuador, que aumenta las temperaturas, la deforestación a latitudes mayores disminuye las temperaturas. Digo, esto tiene los modelos tienen un tiempo determinado, ¿no? Podría ser que el efecto sea en un principio, por ejemplo, en zonas de latitudes bajas, que la deforestación disminuya mucho la evapotranspiración y entonces aumenten las temperaturas, pero luego a largo plazo los procesos de desertificación aumenten el albedo y ahí disminuyan las temperaturas. Digo, puede ser que cambie completamente el panorama por una cuestión temporal. Lo que hemos visto realmente es que cuando deforestas tienes tu respuesta en temperatura casi inmediata, en términos biofísicos, es decir, cambias la cobertura del suelo y los modelos y los satélites incluso detectan inmediatamente el cambio de temperatura. Lo que puede haber que es más paulatino es el efecto químico, ¿sí? Porque
pues se va almacenando el CO2, pasa por los compartimentos, entonces eso toma más décadas para ponerse en juego. Pero realmente aquí mostré tanto histórico como futuro, y el efecto que predomina en los trópicos casi siempre es esta gran disminución de evapotranspiración, ¿sí? Cuando pasamos de un bosque muy... Obviamente, si hablamos de bosque seco tropical, pues no es lo mismo que un bosque primario amazónico, que es mucho más cargado, pero igual, de bosque a no bosque siempre es un aumento de temperatura inmediato y durante años y décadas. Gracias. Okay, tenemos a Gabriela. Sí, Benjamín, gracias. Felicitaciones por la presentación, me gustó un montón. Solamente que quería, como pasaste un poquito rápido, quería preguntarte cuáles fueron las variables que tomaron en cuenta en creo que investigación que está en revisión, que tratan de ver si el cambio climático es más fuerte si si la altura aumenta. Justo. Aquí, ¿cierto? Ajá, sí, quería ver qué variables están viendo. Ah, temperatura y precipitación. Ok. Sí, temperatura y precipitación. Sí. Y en general WRF en los Andes es así, el modelo WRF. Pero pues tenemos pocas observaciones a grandes altitudes, entonces no es que podamos validar desde el punto de vista observacional que el cambio climático es más fuerte con la altitud. Los modelos en general muestran eso. Gracias, Benja. Listo. Sí, creo, justo hace 2 días vi el artículo que van a publicar Giancarlo y Clementín, lo hacen en toda Sudamérica y observan lo que nosotros también tenemos en Colombia. Aquí es Colombia, es un transecto andino en Colombia. Bueno, si les parece, vamos, Pedro. Yo te digo, si puedo, me dejan hacer una pregunta también, que era un poquito, digamos, con respecto a este reporte si lo tenés, si lo tenés visto, digamos, que en un momento parecía que tu tercer punto comentaba que algunas medidas de mitigación para el cambio climático parecen perjudiciales para la biodiversidad. Y quería saber si estaba como otra vez, es la misma pregunta que te hice antes, pero la parte inversa, si medidas de mitigación para la biodiversidad tienen impacto sobre el clima, digamos. Digamos, porque me imagino que deben ser de escala mucho más chica, digamos, ¿no? Como, no sé, digamos, pienso como en esta cuestión de digamos, a los cultivos dejarles bordes de cultivo para corredores de biodiversidad, digamos, que aumentarían la rugosidad, digamos, y cosas así, pero no sé si eso estará evaluado, digamos. Sí, o sea, eso es bien importante porque pues en Colombia, por ejemplo, se ha presentado en varias ciudades inundaciones récords que incluso ocasionaron tragedias, pueblos enteros que se derrumben, que pues ya no existen incluso. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué tiene que ver aquí con la biodiversidad? Pues que los cambios de cobertura del suelo que se hacen alrededor pueden tener mucho impacto sobre la cuenca hidrográfica. Entonces, si uno tiene una cuenca y tiene un proyecto de conservación ambiental, a veces pueden ser muy mal hechos. Bueno, obviamente no es nuestro punto de vista, o sea, tienen que ser bien hechos. Pero a veces te van a plantar o te van a reforestar todo alrededor. ¿Qué puede pasar? Puede acumular mucha agua, si está mal colocado, pues puede aumentar la escorrentía, ¿sí? Es lo que ha pasado en algunas partes.
y entonces te aumenta la intensidad de inundaciones. Entonces, pues obviamente para mitigación del cambio climático es así. Y en Brasil, por ejemplo, hemos visto que en una colina te ponen pues un montón de eucalipto. Esto antes no había nada, ¿sí? Está como pelado, entonces podemos decir que por lo menos participa algo de biodiversidad, entre comillas. Lo que pasa es que te chupa todo el agua de la cuenca y entonces los ríos se secan. Y la comunidad que estaba al lado pues ya no tiene agua para pescar, etcétera. Entonces, esta doble arista de los proyectos de reforestación, que obviamente pues son muy bienvenidos, o de compensación ambiental, pues toca verlos también desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Climático. Excelente. Listo. Hay más preguntas. Creo que vamos a tener... bueno, Andrea. Sí, Y no, luego simplemente Dale. un comentario a esto que estabas diciendo. Quiero recordar que China hizo un gran proyecto de deforestación en una zona que estaba en peligros de desertificación y este megaproyecto en realidad se les vino en contra porque terminó justamente secando más el terreno, ¿no? La demanda de agua que generó terminó produciendo una catástrofe más que un beneficio. Y después quería hacer otro comentario que tal vez fue pasado un poco por arriba cuando mostrabas el experimento que ustedes habían hecho con el WRF, obteniendo resultados en realidad antiintuitivos o contrarios a los que se esperaban. Y qué importante acá el tema de tener entonces modelos realmente seteados para nuestra región, ¿no? ¿Cuántas veces nos está pasando esto de hacer experimentos con modelos que tomamos de otras zonas y que, bueno, no esté bien representada la vegetación, problemas con las profundidades de las raíces de la vegetación que después impactan en distintos feedbacks. Entonces, un poco una reflexión primero sobre el tema de el cuidado con los experimentos que hacemos cuando no conocemos exactamente cómo están funcionando los modelos, y después, más allá de que los conozcamos, todo este problema de la incerteza asociada al uso de los modelos, ¿no? Sobre todo después cuando uno los utiliza para algún tipo de estudios de impacto, ¿no? Entonces tal vez estaría bueno, no sé si quieres hacer alguna reflexión sobre esto, porque es bueno también transmitir ese concepto, ¿no? De que no tenemos nada seguro con los experimentos que estamos haciendo. Total. No, y sobre todo en terrenos tan accidentados como los nuestros o Colombia, pues vemos aquí las tres cordilleras. Por eso aquí un modelo global de clima, pues no es suficiente. Entonces toca un modelo regional de clima para ciertos fenómenos. Sin embargo, pues tiene esta particularidad de no haber tenido suficientes estudios en los trópicos, y entonces nosotros mismos tenemos que participar de ello, de su mejora, porque nosotros estuvimos en comunicaciones con los de WRF en NCAR, ¿sí? en Boulder, en Colorado. Ellos no estaban al tanto de eso, pero es un modelo que existe desde hace pues 2 décadas de pronto, ¿sí? Algo así. Entonces, ¿cómo no van a saber que en los trópicos no funciona tan bien o tal, o que hay que mejorar? Tendría que ser la prioridad, pienso yo. Entonces, sí, y además aquí por lo menos tienen coberturas, aquí tienen como 20. Los modelos globales de clima tienen 10 categorías de cobertura.
Entonces eso limita también lo que uno pueda decir. Obviamente hay mensajes robustos, si hay 90% de los modelos que dicen lo mismo, de pronto podemos decir que es verdad, pero yo, por eso siempre en lo que hicimos de investigación buscamos la intercomparación con otros modelos, ¿no? Entonces, que haya un grupo que se ponga y que hagan el mismo experimento. Eso nos provee robustez y es algo que lastimosamente falta, ¿no? La respuesta de un modelo no es suficiente. Nos toca varios modelos haciendo lo mismo. Tenemos que ir a break. Les iba a decir, me guardan mis preguntas para después, tengo más preguntas. Vale, vale. No, igual Flor, vamos a retomar el tema, sí, con el artículo. dale, excelente. Bueno, entonces, si te parece, entonces, no sé quién está grabando ahora, digamos, pero podemos detener la grabación acá, esa era la idea, digamos, que los papers... Ah, bueno, digamos, listo. Entonces, nos damos 5 minutos, por ejemplo. Sí, podemos A las 11. encontrarnos. A las 11 nos encontramos. Entonces, la dinámica es, pues, realmente limitar la presentación de los artículos a 30 minutos, pero gran máximo, ¿no? Para que tengamos tiempo para el debate y demás, porque si no nos extendemos más allá de las 12. Listo, entonces 5 minutos, nos vemos a las 11. Excelente.